Un abrazo. Gracias, señor, muy amable. 7:53 a.m. Felipe, el último mensaje con video incluido, lo pone anoche el presidente Gustavo Petro. La hora de este trino es presidente, pues trinando hasta tarde, retomando un video de Voz, del semanario Voz. ¿Se acuerda usted de Voz? Que se llamaba Voz Proletaria. Sí. Obviamente un medio de comunicación muy de la izquierda. Y el presidente Petro, con el video de los grafitis, dice: la juventud se levanta en Medellín, que está en la demostración pues de cómo esto se ha convertido en la gran batalla política, pues porque tiene todos los ingredientes muy interesantes. Además, un debate, debo decir, Felipe, que es un debate que no tiene blanco y negro, tiene muchos grises, ¿no? Claro. Pero además, Felipe, a las 7:28 de la noche el presidente publicó el afiche de Las Cuchas Tienen Razón, con la foto del expresidente Uribe en la parte inferior, o la imagen del expresidente Álvaro Uribe, mejor, en la parte inferior izquierda, diciendo: yo di la orden. Es decir, pero a ver, Néstor, yo trato de poner esto, atribuye al expresidente Uribe lo que pasó en la Escombrera. Déjeme, yo trato de después de oír al alcalde y de haber mirado el tema y los grafititos, a mí lo que me parece realmente dramático y repugnante, venga de donde venga, es que la batalla política se sustenta en el dolor de las familias de las víctimas y de las víctimas mismas. Una víctima son muchas víctimas. Cualquier número de víctimas es dramático. Entonces es dramático porque van cambiando la narrativa. Entonces, 6.402 de los falsos positivos. Esa cifra no se sabe muy bien de dónde salió. La JEP dice que sí, dice que no. 18.677 niños llevados forzados por la guerrilla de las FARC. Y empezamos a hablar así de las víctimas y las víctimas, no sabemos cuántas personas hay en la Escombrera. Entonces es dramático que un país decida hacer sus luchas políticas sustentado en sus víctimas. Porque si a Colombia no lo unen sus víctimas, vengan de donde vengan, y sea quienes sean los victimarios, entonces, como dice el alcalde Fico Gutiérrez, ¿en qué vamos a acabar? Felipe, déjeme hacer una precisión, porque veo que muchos funcionarios públicos del petrismo, pues puro y duro, y muchas bodegas, y mucha gente está cogiendo un fragmento de algo que yo dije ayer. Yo lo que dije ayer, para que no haya lugar a dudas, Felipe, es que no hay una decisión judicial que confirme las víctimas qué origen político tienen. Y ahí es donde me parece que están jugando con lo que ellos llaman muy pomposamente la memoria. Si es Uribe, que Uribe, el que sea, pague por eso. Pero es que la JEP la semana pasada dijo que no había ninguna certeza de que aquí, en la Escombrera, hubiese víctimas relacionadas con la Operación Orión. Ahora, en segundo lugar, que seguramente tienen que ver, pues obviamente tendrán que ver con la guerra en Colombia, Felipe. De la Operación Orión no se deduce necesariamente que sean víctimas de agentes del Estado. Y si lo son, que esos criminales que mancillaron el uniforme militar, que lo paguen. Espero que esto esté suficientemente claro. Pero es que allí también había guerrilla, Felipe, había presencia de FARC, había ELN, había paramilitares. Había narcotráfico. En este mar de confusión, Felipe, es donde intentan decir: es que es el responsable es fulanito, y Morales está... No estoy defendiendo a nadie, estoy haciendo un llamado a todos, a los funcionarios públicos que muy generosamente me están insultando por cuenta de este discurso, a ver si tenemos un poquito de rigor y esperamos a que la JEP se pronuncie y diga lo que ellos quisieran que dice. Pero es que aquí cada uno dice, entonces, ¿que fueron las FARC? No está probado que fueran las FARC, que esos victimarios ni son de las FARC ni X o Y. Es que todavía falta la decisión judicial, que encontraron de momento 4 cadáveres, Felipe, 4 cadáveres en la Escombrera. Entonces, de ahí estamos en lo siguiente, en el silogismo. 4 cadáveres quiere decir, hay una fosa común, porque llevaban los cuerpos Uribe y Montoya y el general, ¿cómo se llamaba el general de la policía, Ricardo? Leonardo Gallego. Que el general Gallego, que en la Operación Orión, y entonces están ocultando lo que hizo Uribe. No tengo ni idea, no he hablado nunca de Uribe, no sé Gallego, si es Montoya, lo que sea, Felipe, y me parecería muy bien que encuentren los responsables y paguen con cárcel y con la máxima pena los horrores cometidos allí. Pero es una invitación a que seamos rigurosos antes de
de poner las bestias, porque estamos ya como de costumbre. En eso estamos de acuerdo, Néstor, pero yo creo que hay en este debate, en estos debates, porque hay varios debates revueltos, y cuando uno está haciendo un debate a veces pasa al otro tema sin darse cuenta y deja alguno en punta o termina relacionándolos mal relacionados. Pero aquí hay un punto inicial. Aquí hubo, en este sitio de Medellín, ocurrieron unos hechos durante varios años, unos hechos desgraciados de violencia, ocasionados por varios actores: guerrilla, paramilitares y agentes del Estado. Todos tres. Y narcotraficantes, eso lo sabemos. Y comunes también, ¿no? Que estaban pescando en ese río y narcotraficantes. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Lamentablemente los eso lo sabemos. Eso está limpieza social. Eso está probado. 90 también. Eso lo sabemos, eso está probado, hay decisiones judiciales de un lado, del otro, hay condenas para unos, hay condenas para otros. En Colombia solemos esconder y, digamos, evitar el debate público diciendo que esperemos que se sepa la verdad. Y en la mayoría de los casos sabemos cuál es la verdad. Aquí sabemos cuál es la verdad. Sabemos que la guerrilla se metió en esa zona y cometió todo tipo de barbaridades, que después llegaron los paramilitares y cometieron otras barbaridades incluso peores, y que el Estado intervino a partir de la Operación Orión en el año 2002, y que en esa operación militar se cometieron violaciones de derechos humanos y de delitos de lesa humanidad. Todas esas tres cosas están probadas, sabemos toda la verdad, no es que no sepamos nada. Después tenemos que saber responsabilidades personales, individuales. Fulanito fue el de la guerrilla, el otro fue el de los paramilitares, el de los agentes del Estado que cometió los abusos fue este. Pero la verdad la sabemos. Y sobre esa verdad podemos y debemos dar el debate público. No tenemos que esperar las decisiones judiciales individuales. No, es que esperemos a que los jueces decidan. Entre otras cosas, los jueces ya han decidido, por ejemplo, que en la Operación Orión se violaron derechos humanos. Ya los jueces, el Consejo de Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya lo han dicho. No tenemos que esperar a que eso pase. Porque ya pasó. El debate público no se puede culpar a gente que no es culpable. En todo eso que se cometió el debate público, hasta ahí vamos bien. De ahí a adjudicar responsabilidades. El debate público, pero claro, no es pero perdóneme terminar rápido. Y le pido el favor que después me dé turno para hablar de la libertad de expresión, porque este es un tema distinto de lo que pasó ahí. Yo creo que el debate público no podemos estarlo aplazando y diciéndole, es que ahí no se sabe quién cometió y entonces esperemos que la JEP diga, eso le corresponde a los jueces. No, la sociedad tiene derecho a dar el debate público sobre estos temas. Y en relación con las responsabilidades individuales, las jurídicas, aquí hay una adjudicación de responsabilidades. Claro, pero perdóneme decir, pero yo ya le voy a decir por qué sí. Aquí se están yo ya le voy a decir por qué sí, se están señalando una responsabilidad. Pero Néstor, yo ya le voy a decir por qué sí. A mí no hay condenas judiciales. Yo ya le voy a decir por qué sí. Las responsabilidades individuales jurídicas las determinan los jueces. Ahora, yo puedo decir a una persona que no está condenada penalmente, pero que hay conocimiento de que cometió unos delitos, yo le puedo decir corrupto. Yo le puedo decir corrupto a Nicolás Petro, por ejemplo. Yo le puedo decir corrupto a Olmedo López. Ninguno de los dos está condenado. Yo les puedo decir corrupto y ustedes le pueden decir corrupto, y se lo han dicho varias veces, y haría mal a alguien diciéndole a ustedes, no le digan corrupto a Olmedo López porque no hay decisiones judiciales sobre el tema. No, es exactamente lo mismo. No es lo mismo. Están inhibiendo un debate público. Pero falta un temita que no me ha permitido decir, Néstor, que es el de la responsabilidad política. Solo una precisión. El de la responsabilidad política. La diferencia, Héctor, espéreme, Olmedo López y compañía
admitieron su corrupción. Aceptaron. Es que ya ellos aceptaron. Y hay unas personas que alegan su inocencia y yo no puedo, y yo no puedo decir impunemente no lo he dicho y no lo haría decir que Nicolás Petro Nicolás Petro es corrupto porque él alega su inocencia. Aquí le hemos dicho corruptos a otro montón de políticos N veces que niegan su responsabilidad, y no se trata de esperar la decisión judicial. Pero déjeme decir lo último, que es el tema de la responsabilidad. La presunción de inocencia se borró de tajo. Existe. El tema de la responsabilidad política que también vale aquí. Uno de los hechos que ocurrieron en la zona de la Comuna 13 de Medellín es la Operación Orión, que, como ya he dicho, hay decisiones judiciales en las que se ha probado que ha habido violación de derechos humanos. Y respecto de esa operación hay una persona que él directamente ha dicho que sí, que él ordenó esa operación, que él la dirigió, que él la condujo, que él la vigiló, que se llama Álvaro Uribe. Esa persona tiene que asumir la responsabilidad tiene que asumir, porque la responsabilidad política no se asume, sino que la derivan los ciudadanos, y los ciudadanos tienen derecho a decirle a ese presidente de la República que ordenó una operación militar en la cual se violaron derechos humanos. Él pudo no haber ordenado la violación de derechos humanos, pero él ordenó la operación, y quienes la ejecutaron lo hicieron abusivamente, y entonces él responde políticamente. Claro, pero ¿dónde está el vínculo entre eso y la escombrera? Es que eso nunca lo aceptó el expresidente Uribe. Vea, aquí volviendo a los tres debates, porque yo sí creo que son tres cosas diferentes. Uno, el graffiti sí está considerado como arte, creo que esa discusión ya la superamos, pero como cualquier expresión, también tiene unos procedimientos, y los alcaldes velan por el espacio público y por los bienes públicos, y es su obligación. Lo segundo, si merece protección especial un mural o no, eso lo determina también la ley de cultura. Existen unos consejos de patrimonio en Medellín, en Colombia a nivel nacional, que definen si algo merece ser protegido y salvaguardado y conservado. No todo lo que se expresa como arte merece ser conservado, y por ende, así como es legítimo escribir, es legítimo borrarlo, porque uno no puede permitir que la ciudad entre en un caos visual y de contaminación visual sin ningún tipo de orden, y eso ya está también establecido. La otra cosa que viene, y el tercer debate, es el derecho a la libre expresión versus el derecho al buen nombre y a la honra que tienen todas las personas, y ese derecho también está salvaguardado constitucionalmente, y no se puede inferir que una persona, por haber dicho yo fui responsable de una operación, es responsable de las violaciones a derechos humanos y de los cuerpos que están encontrando en la escombrera, que no se sabe si tienen conexión o no con el hecho. Entonces, a mí sí me parece que es obligación de un alcalde también salvaguardar el derecho al buen nombre y a la honra de las personas, porque si no termina todo el mundo diciendo cualquier cosa como si fuera ilegal. Y lo cuarto es que lo que está claro, perdón y termino. Déjela terminar, Ernesto. Y lo cuarto es que es clarísimo que esto tiene una intención política por parte del presidente Petro, y la intención política es meterse en el corazón del uribismo, que es Medellín. ¿Por qué? Porque él tiene una altísima desfavorabilidad, mientras que la desfavorabilidad del presidente Petro a nivel nacional es el 60%, en Medellín es del 77%. Entonces él sabe que empieza desde el Twitter, porque como lo decía el alcalde Federico Gutiérrez, a Medellín no va, desde el Twitter a atacar y a volver eso una trinchera política, utilizando el tema del arte y utilizando el tema de las víctimas también, sencillamente para atacar, porque sabe que es el corazón de la desfavorabilidad que él tiene a nivel nacional. Es cierto que el presidente Petro ha estado particularmente activo con este tema. A ver, Luis Ernesto. María Consuelo, mencionaste un punto que creo que es central aquí, es el derecho al buen nombre. Y estamos de acuerdo que hay un deber en el Estado y en la Constitución de salvaguardar el derecho al buen nombre, bien sea del presidente Uribe, del presidente Petro, de todas las personas. La pregunta es quién debe ser el salvaguarda, quién se debe encargar de eso. Y la respuesta es muy clara.
Eso lo puede hacer un juez, después de que diga, se vulneró el derecho al buen nombre del expresidente Uribe porque aquí hay una calumnia, etcétera, obliga a rectificar. Esa facultad no la tiene un alcalde. Si nosotros permitimos que un alcalde se encargue pues de ser juez, de tomar decisiones judiciales, de cuándo se vulnera el buen nombre, de cuándo no, y como nos lo reconoció aquí el mismo alcalde Federico Gutiérrez, que él dice, es que esto se trata de una estrategia política. Claro que hay una estrategia política del presidente, pero es igual de crítica la estrategia política que él está impulsando desde Medellín. Cuando dice que lo de la escombrera es un relato, no, perdón, unos cadáveres de desaparecidos no identificados no es ningún relato, es una trágica realidad y debemos esperar la verdad judicial, por supuesto, pero ahí no hay ningún relato, ahí hay un dolor de unas familias que deben ser esclarecidas y esas familias escogieron ese mural como una expresión de ese dolor y por supuesto a la alcalde no les gustó, pero ese derecho de andar borrando, de censor, de ser el responsable que decide qué es arte y qué no es arte, no lo tienen otras alcaldías. Yo le digo aquí en Bogotá, Néstor, cuando hay un tema de muralismo, incluso de arte polémico, usted pasa por la 26 y ahí lo que hay es un arte polémico, político, antisistema, va contra empresas, contra Monsanto, contra empresas de hidrocarburos, va contra también personas políticas, partidos, y ahí nadie está diciendo, no, es que qué pena, pero como ahora estamos en el gobierno los de esta tendencia política, vamos a borrar los murales de la tendencia política contraria. A mí me parece de la mayor gravedad, no se trata únicamente se podrían borrar porque no tienen ninguna protección del especial. Derecho de libertad de expresión en una democracia que está siendo vulnerada por el alcalde. Opiniones sobre eso los tiene, grafitis. La libertad de expresión tiene límites, por supuesto. Claro, el derecho al buen nombre y a la honra. Pero además fíjese que el alcalde Federico Gutiérrez habla sobre el relato que se intenta imponer desde una óptica, y él fue claro en decir, mire, aquí evidentemente hubo violaciones a los derechos humanos, y él dijo que acompaña a las madres de la Candelaria y a las víctimas, y dice, aquí las víctimas son el centro, pero él se refiere al relato que se intenta imponer desde una orilla política en el sentido de responsabilizar y de achacarle al contradictor político del gobierno la responsabilidad exclusiva de lo que pasó en la escombrera, dejando de lado las responsabilidades de otros grupos y de otras vertientes criminales como el ELN, como las FARC, como todo lo que ocurrió, sin reconocer a las víctimas de la fuerza pública en la Operación Orión, porque hubo muchos militares y policías muertos. Albeiro, pero adicionalmente frente a un tema, Néstor, y es que es importante, y es que criminales aquí, militares, es que eso sí no hay duda. Por cuenta del proceso de paz con las FARC, que es prácticamente un borrón y cuenta nueva frente al reconocimiento de responsabilidades que entre otras no han sido completas porque las FARC no han reconocido, por ejemplo, los crímenes sexuales. Se ha dejado de lado, Aurelio, y permítame, con eso termino un segundo, por favor. Se ha dejado de lado la necesidad de que, si vamos a decirnos toda la verdad del conflicto, está perfecto, y tienen que responder los militares y los policías y los civiles que eventualmente hayan estado involucrados en desapariciones forzosas en la Escombrera y en la Comuna 13 durante el gobierno de Álvaro Uribe, si así se determina por parte de la justicia, claro. Pero también entonces tendríamos que estar dispuestos todos y abiertos a que se conozcan los crímenes cometidos por el M-19 cuando el presidente Gustavo Petro era integrante de ese grupo. Porque así como el expresidente Uribe, dice Héctor, y es cierto, él reconoce y destaca la Operación Orión, el presidente Petro lo que hace habitualmente es enorgullecerse y hacer apología a la lucha armada que él emprendió en el M-19. Por eso decía entonces, Ricardo, a quienes están y no diciendo, todos hemos empuñado un arma, y no todos en Colombia hemos sido criminales, y no todos hemos estado metidos en el conflicto como victimarios. Muchos victimarios. Allí no fue uno solo para quienes están. Pero víctimas también de la fuerza pública, Néstor, a propósito de lo que decía Ricardo, que me parece importante. Si el centro son las víctimas, hay que hablar también del otro lado, Aurelio, simplemente para recordar al teniente de infantería de Marina, Mario Alfonso Villegas, que me recuerda a alguien que participó en esa operación Orión, que lo mató un francotirador cuando ni siquiera había comenzado la operación, o el subteniente Acosta de la policía, que tenía 23 años y dejó a un bebé de 1 año producto de esa operación donde perdió la vida. Aurelio. Néstor, vale la pena hacer algunas precisiones. La primera es que en el año 2002, entre el 24 de febrero y el 18 de octubre, se realizaron 11 operaciones militares en 16 barrios de la Comuna 13. Es decir, la única operación no fue Orión. Hubo sí 2
operaciones de mayor envergadura. La Mariscal, que se hizo en mayo del 2021, y la Orión, en 21 de mayo, perdón, de 2002, y la Orión el 16 de octubre de 2002. En esa operación Orión, esto es bueno tenerlo en cuenta, está documentado, como lo ha dicho Héctor, por grupos de memoria histórica, etcétera. Fueron 88 fallecidos, 370 detenidos, más de 95 desaparecidos y 155 allanamientos. Y óiganlo bien, en 2007 Don Berna, ex paramilitar y ex comandante del bloque de Casino de Nutibara, reveló la existencia de un cementerio ilegal en La Escombrera con aproximadamente 100 fosas comunes que contendrán 300 cuerpos enterrados. Que no han aparecido, 2009, Héctor, Aurelio, no han aparecido. En 2000, sí, dijeron eso, claro, pero hay unos testimonios. Pero no han sí, hay testimonios. Pues que hay unos testimonios. Hay 100.000 testimonios, pero es que no han aparecido. No, o sea, en 2009, esas excavaciones las ha hecho la JEP. De los 300 o de los 1.000 han aparecido... ¿Cuántos? 3, 4 cadáveres. No. Hay 3 cuerpos completos y los restos que Ricardo, en ese momento está determinando. Por eso, usted me dice que Don Berna dice que había 300. ¿Dónde están? Y en 2009 el mismo Don Berna, según consta en el portal Verdad Abierta, declaró ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York que la ocupación de la comuna se hizo en conjunto con la Brigada Cuarta del Ejército, comandada por el general Montoya, y la policía dirigida por el general Leonardo Gallego. ¿Qué estoy diciendo yo? Que todo esto tiene que aclararse. Todo esto tiene que aclararse. Yo no estoy diciendo que por verdad sabida, no. Estoy diciendo, esto tiene que aclararse porque evidentemente hay hechos, hay declaraciones, hay testimonios, hay dolor, hay víctimas que exigen el esclarecimiento y esto no se puede sacar, digamos, de manera olímpica. La JEP sí tiene un papel para jugar, porque además aquí, como lo han dicho, es ELN, FARC, paramilitares, fuerza pública, mafia, delincuencia común, narcos que mataban y tiraban allá. Entonces aquí, por ejemplo, a través del acuerdo que se hizo entre la Alcaldía de Medellín y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, de personas desaparecidas, es como se ha venido desarrollando esta investigación forense que arrancó el año pasado. La responsabilidad las tendrá que fijar la JEP, yo creo que en eso estamos de acuerdo, pero que hay unos hechos de bulto que coinciden con gobiernos nacionales y gobiernos locales que se han denunciado y que hay testimonios, son absolutamente inocultables. Muy bien, son las 8 de la mañana, 15 minutos, un gusto saludarlos. Salió el sol, padre, mire la buena noticia. Mire el vaso medio lleno. Sol también en Medellín. Yo quiero lluvia. Esta mañana. Hoy por primera vez quiero lluvia, pero no aquí, sino en Chingaza. Ya le voy a actualizar con la situación. Sí, pero Néstor, déjeme. Regáleme un minutico solo para hacer un comentario alrededor del tema de la libertad de expresión. ¿Cómo no? Que es el otro de los debates que hay aquí. Uno es lo que pasó en la Comuna 13 y otra es la libertad de expresión. Porque, pues la verdad es que me llama la atención algunas cosas de las que dijo el alcalde. La primera, una distinción en la que él ha insistido mucho y que me parece que es equivocada, que es entre si es arte o es una expresión con intenciones políticas. Y él parece creer, por la manera como lo dice, que la expresión con intenciones políticas no merece protección porque es una intención, digamos, deleznable. Eso lo que es político. No. Resulta que lo político tiene mayor protección. El discurso político y sobre asuntos de interés público es uno de los 3 discursos especialmente protegidos, según lo dice toda la doctrina y la jurisprudencia internacional y nacional sobre el tema. Tiene más protección que yo escriba fuera Petro en una pared, tiene más protección en la expresión mía no a que yo trate, perdóname María Consuelo, no como pieza de arte, precisamente como discurso político. Yo escribo fuera Petro y ese no me lo pueden borrar. Si yo en cambio me pongo a pintar un atardecer bonito como los que estamos teniendo en estos días, pretendiendo que sea arte, pues ahí me dicen, no, usted no puede poner eso ahí, usted tiene que pedir permiso, usted tiene que saber, eso se puede poner en unas solas partes, pero el discurso político yo lo puedo expresar en cualquier parte y está pintorretear los buses de Transmilenio de manera libre y nadie los limpia. Los buses de Transmilenio no son un espacio público. Pero son bienes públicos. Yo pinto fuera Petro, no son un espacio público. Pero si yo pinto fuera Petro no estoy haciendo ninguna connotación ni ninguna entonces las estaciones, acusación de que Petro es un asesino. Y si usted pone gobierno corrupto
Y si ponen como poníamos en los años 70, en los años 70, cada vez que mataban a un estudiante en una manifestación en los años 80, salíamos y pintábamos en las paredes gobierno asesino. Claro, eso existe, pues eso es viejo. No, eso lo hacíamos hace 40 años. Gobierno asesino era porque una confrontación en una derecho constitucional a la práctica. Respóndale la pregunta. Le estoy poniendo un ejemplo práctico. Héctor, yo pongo gobierno asesino porque mató. No es lo mismo decir gobierno asesino que Petro asesino, perdón. No. Felipe le está preguntando, Felipe o quien sea, Felipe fulanito de tal, puede salir en su concepto, Héctor, puede salir a la calle, pintar una pared diciendo Petro asesino hoy. ¿Y hay que protegerlo? Y eso merece una protección especial porque es un discurso político. Claro, a Petro le dicen asesino todos los días por una razón, entre otras. ¿Dónde está pintado un mural que diga Petro asesino? No por la de haber sido guerrillero, sino le imputan, por ejemplo, los muertos que se derivan de la mala prestación del servicio de salud. Todos los días le dicen, no solo pintando, sino expresándolo públicamente. ¿Dónde está el mural? No. Ambas son manifestaciones de libertad de expresión. Ambas son manifestaciones de libertad de expresión. Usted es partidario del caos total en las ciudades y no salvaguardar el espacio público y que todo el mundo haga lo que le da la gana. Ambas son manifestaciones de libertad de expresión. Para eso le dicen que una cosa es redes sociales, Petro asesino, porque por ejemplo se murió una persona en las urgencias del hospital de Kennedy la semana pasada. Le propongo que escuche. La diferencia entre redes sociales y espacio público creo que es evidente. La gente en redes sociales insulta a quien quiere, ¿de acuerdo? ¿A usted le parece y en el espacio público también? No sé, pero eso no puede ser permitido. ¿Pero por qué no? Pues porque es de todos. ¿Por qué no? Y si yo no estoy de acuerdo, ¿por qué tengo que ver un letrero y un mugre y un deterioro del espacio público en un muro al frente de mi casa? Perfecto, no. Entonces pasemos a otro temita que es del que estamos hablando. Las facultades de los alcaldes. Estoy de acuerdo en que los alcaldes tienen la posibilidad, por ejemplo, de borrar una pintura que está en un espacio público, pues que donde no debe estar, incluido la expresión gobierno asesino o gobierno corrupto, que no dijeron gobierno asesino. y la borra y no tiene problema, tiene el derecho de hacerlo. Lo que no tiene el derecho de hacer es el que el alcalde se atribuyó de decir que es verdad y que no. Eso sí lo hacen solo los jueces. 8 de la mañana. Esta controversia es normal, no es solo una fabricación de Petro a través de unos trinos. Este es un tema muy grave, muy sensible, que nace en Medellín. Y pues muy torpe el alcalde de Medellín echarle gasolina al incendio, respondiendo a una censura. Pues ¿qué iba a pasar esto? Las torpezas se responden de esta manera. Decía el alcalde Federico Gutiérrez en la entrevista que si esto se nos vuelve una batalla campal de odios de diferentes sectores, no sé cómo va a acabar. ¿Cómo así? Si el primero que hizo la campaña electoral de la alcaldía y ahora la alcaldía como batalla campal, para hacer política es el alcalde Federico Gutiérrez, el más polarizante del país. Usa un lenguaje, pues acusa a todo el mundo de odiar a Antioquia y cosas de ese tipo. Es que hay que aceptar que Medellín es un campo de batalla entre uribismo y antiuribismo. Que lo tienen perdido el antiuribismo, además. Por obra de ambos lados. Entonces, estas decisiones profundamente políticas del alcalde genera una controversia que se termina desbordando a nivel nacional porque el tema de la escombrera es un tema de preocupación nacional. Faltaba más, el escándalo sería al revés, que semejante problema, pero un escándalo que se hablara de él y se buscaran responsables. Sí. 8 de la mañana, 21 minutos. Pero mire, Néstor, aquí estamos, la última, Andrés, rápidamente, por favor. No, Néstor, yo políticamente no coincido con las personas que están pintando estos murales, pero sí creo que quedamos en el peor de los mundos si ahora resulta que es el alcalde de un municipio o un comité del alcalde de un municipio o un secretario el que tiene la facultad de decidir qué expresión está permitida o no, y peor todavía, qué es arte y qué no es arte. Mire, yo creo que tratándose de espacios públicos sí debe existir algún tipo de reglamentación. ¿Por qué? Porque son limitados, son públicos y mucha gente quiere usarlos. Pero esa reglamentación no puede referirse al contenido. No puede ser que el alcalde o se siente con un comité o él solo a decidir, sí, esto sí me parece que es arte, sí, esta expresión sí está permitida. En eso yo sí creo que nos tenemos que apegar al máximo respeto posible por las libertades de expresión y de creación. Debe haber, claro, alguna reglamentación para el uso,
Pero de ahí a que tengamos un alcalde, como acabamos de oír ahora al alcalde de Medellín, diciendo que qué le parece arte y qué no le parece arte, es que lo decide el alcalde, creo que estamos ahí en el peor de los mundos. 8 de la mañana, 22 minutos. En segundos hay novedades.